Buenos días. Hoy, domingo 4 de febrero del año 2024. Iniciamos este mes con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos hagas entender la maravilla de todo tu poder. Que tú, a través de esta lección que nos das en tu palabra, nos enseñas que tú dominas tanto la vida como la muerte. Más cuando en su momento hay un inocente de por medio. Amantísimo Padre, lloramos, clamamos por todos aquellos que en este momento tienen una crisis muy fuerte de salud con algún hijo, con alguna hija, con algún padre, con alguna madre, para que tú te compadezcas de ellos y los logres. No solamente sanar, sino reconstruir espiritual y físicamente. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy la lección se llama Una fe que tiene esperanza, o en inglés le ponen expectante. Ya saben el material que utilizo, que es el de Lightwife, que se utiliza para la Confederación Bautista del Sur. Muy bien, y es un material para adultos. Es la lección o la sesión número 3. Vamos a iniciar nuestro texto primeramente con la edición española. Idea central. La fe mantiene la confianza en que Dios hará lo que nadie más puede hacer. Los creyentes en eso creemos. Los ateos no. Los ateos no creen ni siquiera que existe Dios. Aplicación para la vida. Nada es imposible para Dios. Eso es una verdad que creemos que de todo corazón. Lo hemos experimentado en nuestras vidas por medio de la providencia de Dios y en situaciones inexplicables que nos recuerdan que Dios actúa de manera hermosa. Aunque vivimos en un mundo cada vez más cínico que rechaza la realidad de Dios, nosotros seguimos confiando en Él, porque ha demostrado en nuestras vidas que Él es confiable. Dios puede hacer lo que nadie tiene capacidad de hacer. Los milagros de Jesús tienen una relevancia especial para nosotros en la actualidad. No solo nos muestran la autoridad y poder de Jesús, sino que también nos instan a poner toda nuestra fe en Él y en nada ni nadie más. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder de hacer milagros? Dios. Nosotros creemos que también por medio de Jesucristo, y Jesucristo hizo milagros. Los que no creen esto, pues simplemente son ateos, o sea, no hay problema, o son idólatras de otras religiones, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Muy bien, en la versión inglesa leemos lo siguiente. La Biblia se encuentra con la vida. ¿Qué hace que una persona que hace una gran historia de ficción? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que tener rescates de último momento y giros inesperados en una gran manera de pasar página. Nos encanta leer historias de héroes imperfectos que se abalanzan para salvar el día y vencer al enemigo. Algo en nuestra alma anhela esas historias. Por cierto, les recomiendo una película un poco violenta, pero muy interesante, que habla sobre esto, de Corazones de Hierro. Cuando leemos el Evangelio, encontramos historias reales del héroe perfecto que van mucho más allá de la ficción. Leemos historias en las que parece que no hay rescate posible. Sin embargo, con Jesús todo es posible. Jesús nunca está atado a nuestra perspectiva formulada sobre cómo transcurre la vida. Su sincronización es perfecta, incluso cuando parece que interviene demasiado tarde. Estas son las historias que refuerzan nuestra fe durante épocas difíciles. Nos da la esperanza, incluso en las noches más oscuras, de que la historia aún no ha terminado. Jesús no ha terminado con la historia, incluida la tuya. De hecho,
Él apenas está calentando la banda de la victoria. La sesión de esta semana se centra en un ejemplo perfecto de fe expectante. Cuando lo único que vemos es un punto final, Jesús lo transforma en un punto y coma. Los creyentes creemos en milagros. Los no creyentes, los racionalistas, no. Entonces no le digan a un no creyente que Jesús hizo milagros, porque van a decir que ustedes están locos. Ustedes presenten el mensaje de salvación y ya será el Espíritu el que los convenza o el que simplemente los deje en su ignorancia. En el post vemos lo que es la palabra, lo que es una persona, parece un niño viendo una niña viendo la palabra. Muy bien, vamos ahora a ver la lectura bíblica de hoy. Vamos a ir aproximándonos al post que sigue. Lucas del 8 del 40 al 42. No salió en la pantalla. ¿Mandé? No, salió en la pantalla. no se pone el texto. Okay. Nada más pongo la imagen. Sí. Porque luego después eso me han dicho de que es más difícil seguir el texto. Mejor así pongo la imagen y mejor que oigan el texto. De todos modos lo pueden ver en su Biblia. Una niña muerta y una mujer enferma. 40. Cuando Jesús regresó, este es Lucas 8, recordemos. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. 41. En esto llegó un hombre llamado Jairo. Por cierto, sí tengo un amigo, saludos al buen Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. El 42. Porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. En una palabra, imaginen ustedes la escena. Jesús acababa de en su momento regresar, ahorita vamos a ver en el contexto de dónde y dónde se cree que estaba. Y de repente le dice uno de los principales, un rabino de la sinagoga, que su hija estaba moribunda y se arroja a sus pies. Lógicamente los judíos aquí han de haber exclamado: ¿cómo si es el rabino? ¿Cómo está en su momento casi adorando, casi postrándose ante ese hombre y además pecador, y etcétera, etcétera? Y sin embargo, por la desesperación de ver morir a su hija, él hizo esa faena. En el post vemos lo que es la fe. Es la forma en la cual tenemos nosotros acceso a ese poder divino. Y lo podemos tener si verdaderamente creemos. Si no creemos, pues jamás va a poder realizarse. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar al contexto. Primeramente, resurrección. En el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, editorial VIH en español, nos dice que es la futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que hayan muerto, en sentido general. Los que creen en Cristo alcanzarán una vida eterna y felicidad junto a Dios. Resurrección no es lo mismo que resucitación, porque esta última es un regreso temporal a la vida, pero finalmente volverá a morir físicamente. Entonces el milagro de la hija de Jairo, como la de Lázaro, fue una resucitación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es temporal, es resucitación. Cuando es permanente y, oh, gloria a Dios, estemos en la vida eterna, es resurrección, como lo hizo Jesucristo. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLI, resucitar viene del latín resurgere, levantarse, restablecerse, resurgir, y solo en sentido religioso eclesiástico, desconocido para los paganos. En sentido general se refiere a la resurrección del creyente en sentido físico,
no moral o espiritual. No creemos nosotros que vamos a resucitar espiritualmente, porque de hecho la Biblia habla, Tesalonicenses, Cristo mismo, Apocalipsis, de que tendremos un cuerpo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá sombra, y eso entraña que quizás haya 2 soles. Entonces no podemos hablar de que la resurrección es espiritual. La resurrección, de acuerdo a nuestras creencias, es física. Pero tratándose del milagro de la hija de Jairo, no considero como tal, porque volvería a morir. Aquí entonces reiteramos el término que es mejor resucitación. 2. Milagros en el libro Milagros. ¿Qué es un milagro? En el libro de los milagros de Jesús Martínez, editorial del mismo autor, un milagro es algo grande, maravilloso e incomprensible. Esto está tomado de Job 9:10. Es aquello imposible de suceder, eventos sobrenaturales realizados por Dios a lo largo de la historia. Son incomprensibles para los humanos y se llegan a comprender espiritualmente y se aceptan por fe. 1 Corintios 2:14, 5:7. Son 35 milagros que registran las Escrituras de Jesús. Son una forma de testificar al hombre sobre la salvación que Él ofrece. Hebreos 2:3-4. A través de estos milagros Él demostró que tenía una autoridad divina, que era Dios. ¿Por qué? Porque tenía el poder, en el caso vamos a verlo, de la vida y la muerte. Y eso solamente es de Dios. ¿Por qué de repente pasan cosas extraordinarias que la ciencia no puede explicar? Ha registrado la ciencia algunos casos en los que personas moribundas de repente sienten algo de Dios, más si son creyentes, y se recuperan milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de hacerlo y eventualmente lo hace. Alguna vez me tocó saber de un pastor que iba en su momento a los hospitales y oraba por los que estaban enfermos y los sanaba. Y sin cobrarles nada, no era de que tenía que poner una cuota. ¿Y por qué lo hacía? Por fe. Y Dios permitía que sanara. Después le prohibieron entrar al hospital, pero bueno, esa es otra cosa. Era instrumento de Dios. Era instrumento de Dios. Muy bien. Vamos a ver. Siempre buscaron a satisfacer una necesidad física o espiritual de los beneficiarios y buscaba que comprendieran el deseo de Dios de solucionar sus problemas, perdonar sus pecados y como fin último ofrecerles la vida eterna. Son una prueba de su divinidad y cada uno conlleva un reconocimiento de aceptarlo como Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Sus milagros no fueron para ser espectacular. De hecho, vamos a ver incluso que muchas veces pedía que no se revelara lo que había pasado. ¿Pero por qué lo hacía? Porque sentía compasión de una necesidad física o espiritual de los que benefició. Aquel ciego que en su momento no podía ver, que había nacido ciego, de repente veía, lo cual es increíble. Aún en esta época es prácticamente imposible hacerlo. En lo personal, yo tengo una discapacidad visual, nixtagmos, que son básicamente la falta o la ausencia de algunas neuronas suficientes en mi nervio óptico. No hay remedio en la actualidad. Pero, gracias a Dios, me ha en su momento recompensado y compensado con otras cosas. Y agradezco a Dios la vida tan hermosa que me ha dado, en especial con mi esposa. Amén. En el libro de Lucas, versículo 40, en el libro de Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que la ciudad a la que regresó fue posiblemente Capernaum, que estaba en el versículo 22. La multitud pudo ser la misma que se menciona en los versículos 4 y 19. Posiblemente fue a la orilla del mar, donde en una barca
daba su enseñanza. Ahí podemos entender a dónde regresó. Versículo 41. Jairo era literalmente el ilumine, el importante, era principal en la sinagoga. Y al llegar se postró ante Jesús. Era un signo de profundo respeto hacia él. No de adoración. Muchos aquí en su momento dicen es que lo reconoció como Dios. No. Era en aquella época un signo de humildad ante una persona poderosa. Algunos líderes sabían que era enviado de Dios. Juan 3 del 1 al 2. Lo hizo para suplicarle que entrase a su casa. 42. Su única hija de 12 años estaba moribunda. Quería que fuese y le impusiese las manos para sanarla. Eso lo dice Marcos 5:23. Antes de que muriese, se puso en marcha Jesús, pero se demoró por lo estrecho de las calles y por el milagro de la mujer enferma. No lo dejaban llegar en una palabra, se amontonaban y pues no podía pasar por toda la multitud que quería verlo, que quería tocarlo, como le pasó a esta mujer. Podemos ver los versículos siguientes de este episodio y veremos qué hizo esa mujer. Desglose. En 2021 se gastaron 4.3 billones de dólares, que son básicamente 4.300 millones de dólares, en salud. Y lo constatamos porque para los humanos la salud es importante. Vemos a médicos, tomamos medicinas, pero a veces esto no basta. Veremos a Jairo que tenía una hija moribunda y se deriva lo siguiente. Ante una necesidad debes venir a Jesús. El primer postulado de fe que debemos tener es, si tenemos una necesidad, ve a Jesús, clama a Jesús. Jairo era principal de una sinagoga, versículo 41. Era el encargado, la persona religiosa y de buena conducta. Su única hija de 12 años estaba muriéndose. Jairo decidió ir a Jesús, le reconoció capacidad para hacer algo que nadie más había podido hacer, que era sanarla. Y eso debemos de hacer también. Si tenemos un problema, hay que clamar y acudir a Él, buscar su rostro. 2. Ante la necesidad debes adorar a Jesús. Jairo se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuese a su casa. Debemos, igual que Él, acercarnos a Dios postrándonos, porque somos hijos de Dios. Aún en la necesidad, en esa circunstancia, vemos que somos finitos, pero Dios es omnipotente. Muchos no lo hacemos así. Muchos creemos que Dios es como un bartender, como un mesero que nos está así nada más para servirnos. Y pues eso es falso. Debemos de reconocer que nos necesitamos arrodillar, que nos necesitamos postrar, hacer una posternación, que es precisamente cuando nuestros brazos, nuestras manos tocan el piso en una señal de adoración sublime. Así hizo Jairo. Imaginen ustedes al rabino de esa época, principal en Capernaum, humillándose ante Jesús. A sus feligreses no les ha de haber gustado nada. ¿Pero el qué? No le importó. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era una simple esperanza para salvar su precioso tesoro, que era su hija. Y por los hijos hacemos luego cada locura. Bueno. Ante una necesidad debe reconocer a Jesús. Rechazó a los líderes judíos que despreciaban a Cristo. Reconoció que Él era el único que podría sanar a su hija. Si tenemos una necesidad urgente, solo Dios tiene poder y autoridad para ayudarnos. Jesús puede dar la provisión espiritual o física que necesitamos. Cuando alguien diga, yo no puedo, me falta esto, no hago esto, etcétera, etcétera, debemos de recordar que en Dios tenemos la fortaleza para hacer cosas inimaginables. Muy bien, vamos ahora a ver las preguntas. ¿Sí se ven bien? Sí se ven bien.
Muy bien, vamos a ver las preguntas. Ya saben, la primera es en español, la segunda es del texto inglés. ¿Te has visto en una situación que parecía no tener solución? Sí, me he visto en situaciones así. De hecho, el estar aquí es resultado de una de esas situaciones. Porque ante una persecución política a las personas, en este caso a mí, solo nos quedó estar o pedir asilo aquí en Estados Unidos. Y lo logramos. Gracias a Dios ya está mi esposa conmigo. Entonces, Dios es grande. ¿Cómo te sentiste? Pues muy contento de que Dios realmente respondió a nuestras oraciones. ¿Cuándo te has sorprendido a algo que superó tus expectativas? Estar aquí. Porque una de las cosas que sí puedo decir es que Dios en su momento permitió que este ministerio esté creciendo más. Y no es en su momento fruto de una publicidad extraordinaria y de poner sorteos. Simple y llanamente lo que tratamos es transmitir lo más verídica y objetivamente la palabra. ¿Tienes un testimonio de la fidelidad de Dios y este ministerio? Aquí ustedes han visto cómo ha ido evolucionando. Antes la verdad, sí me faltaba mucho para una buena clase. Ya ahorita hemos ido poco a poco avanzando. Pero sobre todo, Dios también ha visto a varios de ustedes que les ha servido la enseñanza. Que ese es el objetivo y sobre todo, acercarlos más a Dios. ¿Qué podría impedirnos llevar nuestras necesidades a Jesús? Nada, salvo que nosotros no le creamos. Ustedes jamás le van a pedir algo a Jesús si no creen en Él. Es como simplemente hacer un grito a quién sabe quién. Lo primero es que de verdad tengan fe y crean en nuestro Salvador. Vamos a ver ahora el siguiente post. Lucas 8 del 49 al 53. 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. En otras versiones dice será salva, pero el contexto teológico creo que es correcto: sanada. 51. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. El 53. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Aquí vemos a los padres en su momento de la niña y vemos a los 3 apóstoles. Bueno, ahí faltó la mamá. No, sí está la mamá ahí. ¿O no está la mamá? Arrodillada, ¿verdad? Sí está la mamá, pues sí. Pobrecillos, imagínense la escena. Está muerta. Ya no había nada que hacer humanamente. ¿Pero quién fue a verla? Jesucristo. Quien hace milagros. Amén. Versículo 49. Contexto. Llegó a ellos un servidor de la casa del principal y le dijo que su hija había muerto, que no era necesario que molestara al maestro. Humanamente no había ninguna solución al problema. Era como un muro insalvable que se interponía en el camino de la fe de Jairo. Jesús no hizo caso de las palabras del mensajero. No podía hacerse ya el rito que se usaba para las sanaciones, Segunda de Reyes 5:1, que esto es imponer las manos, poner el aceite, etc.
Jairo fue como Marta cuando se resucitó, o más correctamente, ya dijimos, cómo se resucitó a Lázaro. No temas. Equivale a no te preocupes. Él fue creyendo en Jesús y Él le pide que no flaquee. Le está diciendo que no hay límites para el poder de Dios para quien cree. La promesa de Jesús es firme. Cree solamente, dentro del mismo versículo 50, cree solamente y será salva o sanada, en la versión internacional. Su fe traería no solo la sanidad, sino la vida a la niña que había muerto. Jairo debió tener la fe muy debilitada, pero esas palabras de Jesús lo fortalecieron de nuevo. Esa fe sobrevivió a la adversidad, confiando en el poder ¿de quién? De Jesús. Solo entraron, versículo 51, a la habitación de la hija muerta sus 3 discípulos para que le sean como testigos del suceso. Recordemos que en la antigua Israel de esa época solamente valía el testimonio de los hombres. Yo no lo dije, así es la historia. Y se necesitaban por lo menos 2, aquí pone 3, por aquello de las dudas. Junto con el padre y la madre de la finada hija. Finada es muerta. 52. Los racionalistas dicen que estaba en un estado de catalepsia, que no había muerto, nomás estaba como dormida, pero la realidad es que aún la catalepsia tiene determinados síntomas y la muerte también, y esta niña ya estaba muerta, pero la multitud había testificado que había muerto. En la época cuando alguien moría se acompañaba el duelo con llantos, lamentos y gritos. Incluso se contrataban a plañideras, que eran mujeres que cobraban por llorar, lamentarse y alabar a quien había muerto. Todavía las hay, creo que por ahí todavía las hay. El tiempo de duelo era poco. Al ser principal, conocía a mucha gente que vendría, incluso se acostumbraba que se contrataran a flautistas, Mateo 8:23. Jesús encontró confusión en la casa. Ya estaban tocando los flautistas, ya estaban quizás las plañideras o verdaderos amigos del rabino llorando, clamando por el dolor que era que muriera una niña de tan poca edad. En el Evangelio de Mateo dice, marchaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. En una palabra, Jesús los corrió. Mateo 9:24. No se podía hacer lamento si no estaba muerto. Duerme se usa teológicamente para hablar de la muerte de un justo, comparándola con un sueño, Isaías 5 del 1 al 2. O como dijo Pablo, morir en el Señor, 1 de Tesalonicenses 4:14. La muerte abre paso al salvo para el descanso de sus trabajos, Apocalipsis 14:13. El creyente que muere precede a sus hermanos en esperanza de la reunión eterna con Jesús, 1 de Tesalonicenses 4:17. Él iba a interrumpir despertándola nuevamente a la vida. ¿Quién tenía la capacidad de volverla a la vida? Solo el que la dio, en este caso, Jesús, en su aspecto divino. Versículo 53. Sus palabras fueron tomadas como burlonas, porque todos en la casa sabían que había muerto. Entonces hubo desprecio a él. Los gritos se mutaron en sonrisas burlonas. No, sí que no, como tú digas, como llevándole la corriente, como si estuviera loco. Propio de los rebeldes que no entienden quién era él. Para el doctor Lacueva, debemos adorar en silencio el misterio de palabras y hechos que escapan a nuestra inteligencia limitada, y más cuando confiamos en nuestros propios conocimientos. Pese a la burla, confirmó el milagro, pues si la niña no hubiese estado realmente muerta, no había tenido por qué la gente burlarse de las palabras de Jesús. Ellos ya habían visto que estaba muerta, no respiraba, su cuerpo quizás empezaba a ponerse totalmente tieso. Y sin embargo,
Jesús dijo que solo estaba durmiendo. Desglose. Una persona enfrentó una fuga de agua en su fregadero. No pudo y se agravó. Eso le pasa a muchos. Lo cual parece gracioso para las demás personas. Así fue Jairo a ver a Jesús, pero ya con él le dieron una terrible noticia. Por eso, primero, nuestras necesidades no son una molestia para Dios. La niña había muerto, versículo 49. Jesús no se molestó porque Jairo le pidiese ayuda, porque es un buen padre para sus hijos. Lucas 11, del 5 al 13. Jesús enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, Mateo 6, 11. Él se complace en oír y satisfacer nuestras necesidades que son acordes a su voluntad. Si ustedes le piden que le vaya mal a fulanito, sutanito, ¿qué creen? Eso no se los va a conceder. 2. La fe nos ayuda a derrotar al temor. Al oír la noticia, Jesús le instó a dejar el temor y reemplazarlo por la fe. Versículo 50. Hay temor si dejamos de ver a Dios. Por ejemplo, Pedro al caminar por el agua, Mateo 14:30. Cuando se dejó de creer en Dios y de lo que estaba haciendo, se cayó en el agua. Entonces la fe es la mejor solución para el temor, pero una fe de corazón. Jesús actuó ante la incredulidad de la gente. Al llegar a la casa de Jairo, dijo que estaba dormida, no muerta la niña, por lo que la gente se burló, versículos 52 y 53. Jesús les anticipó el milagro que iba a realizar. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo hemos visto que se burlan de Jesús? Muchas veces. Ya muchos hasta los utilizan en sus sketch. Precisamente ¿por qué? Porque no entienden la maravilla ni lo que hizo Él. Pregunta, la de español. ¿Por qué debemos confiar en Dios cuando las cosas van mal? Porque Él es el único que puede ayudarnos a cambiar incluso lo que parece totalmente insalvable. ¿Cuándo has visto o oído hablar de Dios trabajando en una situación que parecía desesperada? Pues yo en lo personal lo he visto muchas veces. En la actualidad nuestro reto es buscar conocer el idioma de este país a fondo para poder ser su ciudadano. Y no ha sido fácil, y más a mi edad. Pero Dios nos ha dado, porque también mi esposa está en esa empresa, nos ha dado fortaleza y conocimiento para poder afrontarlo. Vamos a ver ahora el último post. Versículo 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. 55. Recobró la vida, literalmente, y volvió el espíritu de ella. Y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. ¿Cuánto tiempo debía haber estado postrada? No lo sabemos, pero necesitaba ¿qué? Comer. Aquí no le recomendó ejercicio, no le recomendó te tienes que tomar aparte estas medicinas, ya estaba completamente sana. Eso es un milagro. Y además lo único que sí necesitaba era comer. ¿Por qué? Pues porque eso todo ser humano lo tiene que hacer. 56. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Su hija ya estaba muerta y de repente, ¿qué creen que no? En el post vemos el milagro de la niña despertándose y pudiéndose levantar. Contexto. 3. Milagro de la hija de Jairo. En el libro de Jesús Martínez, ya lo habíamos citado, nos dice que es el único milagro de resucitación que registran los 3 evangelios. Jairo, rabino de la sinagoga de Capernaum, conocía la fama de Jesús. Para Marcos era de 12 años. Jesús nunca llega tarde. No podemos cuestionar su tiempo, ni su demora, ni su manera de actuar. Su tiempo es perfecto, a diferencia del de nosotros. Al igual que con Jairo, muchos trataron de desanimarlo, diciéndole que ya no busque a Dios,
pero para vencer incluso a la muerte, Él es creyendo en Él. A pesar de la noticia, Jairo siguió adelante, procurando el favor divino. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que dicen, ¿para qué pides a Dios y ya no se va a resolver eso? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia a veces hace milagros. Entró a la habitación con 5 personas que habían demostrado tener más fe, los padres y sus discípulos más cercanos. Cuando dijo que estaba durmiendo, todos mutaron de lamento a burla. Cuando Jesús le dijo que se levantara, y ella lo hizo, todos se espantaron grandemente en Mateo 8:42. Y esto se debía a que no tenían a Cristo en su corazón. Nunca es posible entender sus misterios. Mateo 13:11. En el libro Jesús de Nazaret de Samuel Pagán, editorial CLIA, nos dice que es uno de los 3 milagros de resucitación que registra la Escritura. Y las mujeres ocupan un lugar protagónico. Revelan el poder de Dios que puede incluso romper las cadenas de la muerte, que eran vistas como experiencias finales, definitivas, irreversibles. Este milagro es citado por los 3 sinópticos e incluso una expresión de Jesús en arameo, por lo que pudo ser de los primeros relatos evangélicos orales. Tolita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Fue utilizada en la antigüedad por algunos exorcistas itinerantes. Lo que demuestra que quizás este relato, como le dice este autor, fue un relato mucho más antiguo y que se insertó a los evangelios precisamente por la tradición oral. Versículo 24. Jesús entró junto con los elegidos a la habitación de la niña, como un padre que va a despertar con todo cariño a una niña que estaba dormida. Jesús dijo una frase imperativa: muchacha, levántate. Es Dios quien manda volver a la vida. Juan 1:4. Ordena a la muerte que suelte a su presa y a la vida que retorne a la que estaba muerta. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Así es. La resucitación, versículo 55, había tenido lugar. El espíritu de ella, volvió su aliento, respiración y vida. A su mandato la niña se levantó y comenzó a caminar. Esto por el poder en conjunción de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Es una analogía de lo que será la resurrección del pecador, haciendo que de la muerte se pase a la vida. Efesios 2:6. No necesitaba más recuperación, solo requería comer como todo ser humano. Y reitero, ¿cuántos días estuvo ahí postrada? De seguro es lo que sí tenía hambre. Versículo 56. Los padres quedaron asombrados, literalmente quedaron fuera de sí. Diría mi pastor, los padres en su momento se sacaron de onda, porque la realidad es lo que pasó con ellos. Todos estaban ante un hecho sobrenatural que no podían explicar. Los burlones callaron. Los padres estaban atónitos y los discípulos podían dar fe del milagro. Esto provocó admiración y a la vez envidia de lo que, pese a las señales, no admitían que era él en verdad el Mesías. Les pidió silencio por todo lo que implicaba. El único dador de vida es quien puede devolverla. Es decir, Dios es el único que puede hacer la resucitación. Desglose. Damos testimonio de milagros de Dios que han ocurrido en el pueblo creyente. Él actúa como quiere y es quien satisface nuestras necesidades. Por eso, primero, el poder de Dios es evidente en sus acciones. Jesús tomó la mano de la niña y clamó, versículo 54, y el milagro se dio por medio de él. El poder de Dios se hace evidente por el poder de la palabra de Jesús. El espíritu de ella volvió y vivió de nuevo, versículo 55. Los resultados de la voluntad de Dios son innegables. Sus padres estaban atónitos, perplejos, espantados.
como dice literalmente fuera de sí, versículo 56. El mundo rechaza a Dios, pero para el creyente su grandeza es innegable. Todo lo que hace Dios por sus hijos es para bien, Romanos 8:28. 3. El creyente debe ser obediente. Les pidió a los padres que mantuviesen en secreto el milagro, versículo 56. No deseaba que se supiese de ese milagro porque podría ser contraproducente, Mateo 1:45. Siempre debemos obedecerlo y obtendremos el gozo de seguir su palabra. Demostró tener autoridad incluso sobre la muerte. La fe mantiene la confianza en que Dios hará lo que nadie más puede hacer. Muy bien, vamos a ver las últimas dos preguntas. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre un deseo y una necesidad? Yo quiero tener un cel nuevo del último que va a salir, el 24, el Samsung Note 24. Pero ese es mi deseo. Pero si yo tengo uno del 20, el Note 20, para mí está perfecto. Entonces, ese cubre mi necesidad y no necesito uno más. Y así sucede con el ser humano. Nosotros queremos un coche nuevo, carísimo. Pero la realidad es que el coche carísimo, por más nuevo que sea, hace lo mismo que uno no tan caro, aunque sea de medio cachete, como dice. ¿Dónde ves evidencia de que Dios obra en el mundo hoy? Es milagroso que aún no lo hemos destruido. Y es milagroso que sigamos vivos. Porque lamentablemente en este momento, en cualquier instante, puede venir una guerra nuclear que aniquile todo lo que estamos viendo aquí, por culpa del egoísmo del ser humano. 5. ¿De qué manera puedes mostrar tu confianza en Dios? Creyendo en su palabra, conociéndola, pero sobre todo viviendo con fe, sabiendo que Él no nos va a dejar, como dicen, morir solos, porque somos sus hijos y Él está con nosotros. ¿Qué hábitos pueden ayudarnos a seguir confiando en Jesús cuando las cosas no salen según lo planeado? Orar, clamar, pero sobre todo, y eso es lo más importante, tener fe en su respuesta. Muchas veces nos ha mostrado su poder, y cuando ha habido situaciones adversas, Él muestra su poder y nos hace prevalecer aún en esas circunstancias. Muy bien. ¿Ya vieron la última pregunta? Ya. Vamos ahora con los últimos dos versículos. Juan 11 del 25 al 26. Todos. Juan 11 del 25 al 26. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25 a 26. Jesús aquí se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, antes de que lo volviera a reanimar, a resucitar por este tiempo, por un tiempo. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho ver que tu poder es infinito, que tú creaste la vida y también la puedes devolver aunque ésta haya finalizado. Por eso también creemos que tú a los creyentes habrás de resucitar con un cuerpo nuevo, en una tierra nueva, y que estaremos contigo por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza escatológica, pero también en su momento es el signo más nítido de que confiamos en ti y en tu palabra, porque tú eres Dios. Todo esto te lo pedimos, agradecemos, clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.